Hola queridos hermanos, continuamos con estas charlas sobre la escuela del corazón de Jesús, o podríamos decir también nuestra escuela de nuestro corazón. Y vamos a ver hoy el tema de la purificación. La purificación, entonces, acuérdense, ¿no?, que vamos de lo general a lo particular. Pero antes de empezar, vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos acompaña Isaac, que nos va a hacer la introducción de esta. Acuérdense, ¿no?, que ahora vamos a ver el tema de la vista, del oído, de la lengua. Y bueno, después vamos a seguir aterrizando un poquito más, ¿sí? Bueno, igual que las veces anteriores, vamos a ir haciendo una pequeña lectura y después comentando entre nosotros los puntos más importantes o cosas a señalar o destacar. Voy a ir como con una lectura pausada y ya después iremos comentando. Hemos visto ya que la antesala de la vida espiritual fecunda es la lucha contra los enemigos del alma. Antes de sembrar hay que remover la maleza del terreno, que es lo que vimos en las veces anteriores con los enemigos del alma. Y especificamos los 3 enemigos y cómo actúan. Y hoy vamos a ver más que la parte negativa como de la vida espiritual, la parte más como propositiva, ¿no? La que empieza a sembrar cosas para que vaya fructificando. Bien. El Señor quiere sembrar en nosotros la semilla de vida eterna para que produzcamos frutos abundantes. Sin embargo, antes de realizar tal siembra, prepara el terreno de nuestra humanidad para que su semilla no caiga en terreno infértil. Gran parte de este terreno son las potencias del alma que vivimos anteriormente. Ellas son el terreno donde la gracia fecunda la semilla de la vida nueva, la vida en Cristo que nuestro Redentor nos mereció. Sería una cosa, ¿no? Decir, entonces fíjense en la importancia, esto lo vamos a recalcar, ¿no?, yo creo varias veces, porque yo creo que es un gran problema que hoy hay, y más que nada entre los católicos, ¿no?, que queremos soluciones rápidas. Queremos ya la vida, o no sé, tener la vida eterna asegurada, o hacer esta consagración, esta novena, y ya está, ¿no? Entonces fíjense que para tratar de ganar la vida, o que se vaya gestando la vida eterna, como dice San Juan, hay que hacer estas cosas, Sí. ¿no? Es el camino ordinario, ¿no? Incluso es la fidelidad en lo poco que empieza a posibilitar la fidelidad en lo más grande, ¿no? Que muchos nos engañamos a veces cuando pensamos que la vida cristiana consiste en hacer como gestas heroicas o grandes cosas, pero donde se juega en serio la perseverancia en esa vida es la obediencia en lo pequeño, en el día al día. Sí, porque con ese, para que no vayamos un poquito, vamos a decir, el demonio nos tienta, ¿no?, con querer hacer cosas grandes, pero estas cosas pequeñas que vamos a ver ahora no le tomamos en cuenta, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Esta preparación de la tierra de nuestro corazón es lo que los maestros espirituales han denominado purificación, que es lo que vamos a ver como tal. Así como solo una tierra correctamente limpiada y preparada puede hacer germinar las semillas que son depositadas en su seno, así también solo quien ha purificado intensamente todas las facultades de su alma y de su cuerpo puede llegar a la unión íntima con Dios, en la que consiste esencialmente la santidad. Este es el largo camino que hemos de recorrer, asumiendo determinadamente en nuestra vida ese proceso purificativo que aumenta a la par que la iluminación progresiva del Señor en nuestras vidas y de la intensidad de la unión con Él. A medida que el alma se va purificando más y más, se aumenta proporcionalmente sus luces y su amor. Básicamente son los 3 como etapas ordinarias o comunes dentro de la tradición espiritual, que es purificación, iluminación y unión, pero que en realidad siempre se van dando como a la par, ¿no? Entre más uno se purifica, más el Señor ilumina el interior y más se produce la unión. Y tal vez otra cosa también importante es que eso es como el proceso activo, que también el Señor va obrando como Él sabe. Sí, entonces uno dice, bueno, ¿qué hice todo esto? Muy sencillo, ¿no? Cristo quiere reinando en nuestros corazones. Pero para que quiera reinar, o para que pueda reinar, tiene que ir sacando esa maleza, Sí, ¿no? sí, sí. La necesidad de que seamos purificados se entiende bien con solo echar un vistazo a nuestro corazón. Eso cualquiera que seriamente se aplique a conocer su corazón se da cuenta de que tiene que ser limpiado de alguna manera. Este tiene varias heridas que lo han debilitado seriamente. Tenemos primero la herida de la ignorancia, esto es sobre todo Santo Tomás, por la que la razón queda destituida de su orden a la verdad. Es muy difícil conocer la verdad ahora.
Entonces esta herida es producto del pecado original, ¿no? Exactamente, son como las heridas producto del pecado original. La herida de la malicia por la que la voluntad queda destituida de su orden al bien. También ahora cuesta más como hacer el bien que antes del pecado. La herida de la debilidad por la que el apetito irascible, que es el que nos hace acometer cosas grandes o cosas pesadas, queda destituido de su orden a lo arduo y difícil. Ya también es difícil. Y la herida de la concupiscencia por la que el apetito concupiscible, que es por el que buscamos el placer, pierde su orden a lo deleitable, moderado por la razón. Porque hay placeres que ordenados son legítimos, ¿no? Claro. Estas heridas son las infligidas por el pecado original a toda persona humana. De ahí la necesidad de una honda purificación de las potencias del alma y de las facultades sensitivas, que es donde arraigan los malos hábitos e inclinaciones viciosas, ahí en el fondo. En este proceso de purificación Dios reserva la mejor parte, que es lo que después veremos, que la purificación pasiva, las purificaciones pasivas, pero el hombre con ayuda de la gracia debe hacer un esfuerzo para cooperar en cuanto esté de su parte a la acción divina y llegar hasta donde le sea posible, que es lo que vamos a ver justo. Entonces, cuando dice purificación de las potencias del alma, sería entendimiento, ¿no? Sí. Entendimiento, voluntad, y memoria alguna vez se dice. Sí, algunas. ¿No? Y también las potencias exteriores, que son los 5 sentidos. Que eso para que se ubiquen, ¿no? Igualmente el texto lo tiene, pero esto es fundamental. Entonces hoy veremos la purificación de las potencias más rudimentarias de nuestra alma, que son las potencias sensitivas externas. Entonces usted aún ese dice, ¿qué nos está diciendo, no? Ahora se van a dar cuenta lo sencillo que es, ¿no? La finalidad de su purificación es contener sus excesos y someterlos plenamente al control de la razón iluminada por la fe. Siempre acuérdense eso, ¿no? Sí, someterlos plenamente al control de la razón del entendimiento iluminada por la fe. No se trata de aniquilar estas potencias, porque eso no es bueno, sino solo de evitar que pongan su gozo y descanso final en el mero placer sensible que le causan sus objetos, sin olvidarse a Dios a través de ellos. Vamos a recorrer los sentidos corporales uno a uno, para señalar lo que en ellos hay que rectificar, elevándolo y orientándolos para Dios, ¿no? O hacia Dios. El primero es la vista. Entonces ahí ya vamos a ver cómo purificar, ¿no? La vista es el más noble sentido, pero también el más peligroso, pues puede seducir enormemente el alma con sus representaciones. La mirada puede ser gravemente pecaminosa, peligrosa o curiosa. Entonces acá tenemos 3 tipos, ¿no? La mirada puede ser pecaminosa, peligrosa o curiosa. La gravemente pecaminosa, en una mirada voluntaria a una persona u objeto gravemente provocativos, que usualmente va acompañada de un mal deseo. Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿No? Es decir, por ejemplo, no sé, la pornografía, ¿no? Se mira a la mente. Lo más. ¿No? Este tipo de miradas hay que evitarla a todo trance, ¿no? Pues la salvación misma corre grave peligro si la aceptamos. Las peligrosas, ¿sí? Entonces la primera son pecaminosas, ¿no? Las peligrosas son miradas que sin mal deseo pueden inducir a pecar. Generalmente vienen de la imprudencia y la falta de vigilancia del corazón, ¿no? Entonces acá tenemos, son peligrosas. Posiblemente todavía no sean pecaminosas, ¿no? Pero pueden, ¿no? Y las curiosas son las miradas que no recaen sobre un objeto malo, pero no tiene otra finalidad que la de la simple delectación de la vista. De suyos, estas no son reprensibles y hasta podrían ayudarnos, pues cuando el alma se entrega a ella con excesivo apasionamiento, pueden impedir el recogimiento y la vida de oración. Es necesario, pues, mortificar siempre nuestra mirada, aun en cosas lícitas o no peligrosas. Pero siempre hay que proceder con serenidad y equilibrio, sin llegar a extremos extravagantes. Entonces acá tenemos la solución, ¿no? Frente a las miradas pecaminosas, abstención. Frente a las peligrosas, huida, porque puede ser una tentación muy grande, ¿sí? Y frente a las curiosas, discernimiento, ¿no? Luego ahí tienen, siempre por eso la mirada hay que purificarla.
Cuando ya una persona no está muy metida en el pecado mortal, su mirada ya es muy pecaminosa, ¿no? Y uno vaya usted, ¿no?, viendo, a ver también en su vida, en cada uno, a ver cómo es mi mirada. ¿Qué es lo que yo miro? Por ejemplo, muchas veces, me viene a la mente ahora, por ejemplo, hay personas que están en la iglesia. Y yo estoy mirando, ¿no? Mi mirada está. Y puede ser una mirada, una vez curiosa, pero puede ser una mirada pecaminosa porque estoy criticando, ¿no? Y eso pasa, ¿sí? El oído y la lengua. Estos sentidos están íntimamente asociados en la práctica. Hay escalas progresivas para su purificación, ¿no?, como la vista. Lo primero es eliminar las conversaciones malas, que son las que ofenden gravemente a la pureza, la caridad, la justicia o cualquier otra virtud cristiana. Después hay que evitar las conversaciones frívolas, que son las que no reportan utilidad propia o del prójimo. Son las palabras ociosas de las que dice nuestro Señor que tendremos que dar cuenta el día del juicio, pues nos han hecho perder el tiempo, nos impiden el recogimiento y nos incapacitan para la verdadera virtud. Entonces dice, bueno, padre, no es difícil, ¿no? Pero primero esto, ¿no? Las conversaciones malas, esas hay que eliminarlas. Las que me llevan a la crítica, a la morbosidad, conversaciones lujuriosas, todo eso. Después vienen, ¿no?, a decir, otras conversaciones, no sé, son pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, así, aún así vamos entrando ya a un terreno más difícil. Hecho lo anterior, el primer paso a dar es fomentar conversaciones útiles que pueden aprovechar material o espiritualmente a nuestros prójimos o a nosotros mismos, como buen humor o diálogos reflexivos. Finalmente, habrá que disponernos a las santas conversaciones, que tienen la finalidad inmediata del aprovechamiento espiritual propio y ajeno, pero deben hacerse con suavidad y discreción, en plan de discípulo más que de maestro, con el fin de que el corazón propio y ajeno tome santas y enérgicas resoluciones. También es útil mortificar positivamente estos sentidos, absteniéndonos, por ejemplo, de ir una melodía grata al oído o una conversación agradable por amor de Dios, guardando silencio riguroso algunos ratos al día o renunciando a noticias o curiosidades innecesarias. Pero todo esto con discreción, no exigiendo más de lo que podemos dar en ese momento. Entonces acá tenemos la vista, la purificación de la vista, la purificación no de la lengua, las conversaciones. Entonces hay que purificarlo. Porque eso si no se purifica el corazón, las malezas. Entonces si ustedes dan cuenta, ¿no? A veces puedo hacer muchas cosas, pero por ejemplo me gusta juntarme con mis amigos o mis amigas y hablar mal. Y el tema del oído, también hay que purificarlo, ¿no? Entonces bueno, ya después vendré, en la próxima sesión, veremos los otros sentidos, ¿sí? Donde terminamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Esta es una producción de videopodcast.mx.